Gracias a ti. Bueno, pues buenas tardes y agradezco la invitación que a través de don Pedro Manuel Merino, buen amigo, delegado de liturgia de la diócesis de Getafe, me hicieron para compartir este rato y reflexionar un poco juntos en voz alta sobre una expresión de nuestra relación con la Eucaristía muy particular, que es el culto eucarístico fuera de la misa. Una práctica que ha tenido momentos diversos a lo largo de la historia, que ha sido mal entendida durante mucho tiempo a lo largo de la historia, aun siendo mal entendida, haya producido muchos frutos de santidad, porque en el siglo XIX el culto a la Eucaristía fuera de la misa se entendía muy mal, entre comillas, se entendía muy parcialmente, pero sin embargo eso dio grandes frutos de santidad en la historia de la Iglesia. Grandes santos y santas en la historia de la Iglesia vivieron como una dimensión fundamental de su vida cristiana y de su santidad precisamente la relación con la Eucaristía fuera de la celebración. En el siglo XIX y en siglos anteriores, la comunión sacramental era prácticamente, no digo inexistente, pero casi. Y entonces la relación con la Eucaristía del pueblo de Dios era sobre todo la adoración eucarística. Era ver la Eucaristía y orar, rezar ante la Eucaristía. El Concilio Vaticano II, hablamos entre 1962 y 1965, hace ya 60 años, la edad que yo tengo, cambió esta comprensión, recolocó los elementos para una comprensión correcta de la Eucaristía, para que el pueblo de Dios, nosotros, pudiésemos aprovechar más y mejor de la riqueza de la Eucaristía. Y entonces nos dijo, lo más importante en la vida cristiana es la vida litúrgica. Eso ya lo habrán visto en sesiones anteriores, que seguro que Pedro Manuel ha insistido mucho. La liturgia, fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Y dentro de la liturgia, la celebración de la Eucaristía, centro, fuente y culmen de la vida cristiana. Por lo tanto, lo más importante no es ver la Eucaristía, lo más importante no es ver el sagrario, lo más importante es, como dijo el concilio, la participación. En condiciones normales, la participación sacramental, es decir, la comunión sacramental. Y complementariamente, otras expresiones que precisamente nos pueden y nos deben ayudar a vivir mejor, más conscientemente, nuestra participación sacramental. Porque, fijaos, hace unos años, cuando yo era estudiante de teología, salió el nuevo Código de Derecho Canónico. Y en el nuevo Código, entonces nuevo Código, 1983, se decía que se podía comulgar otra vez el mismo día si uno participaba en una segunda celebración de la Eucaristía. Y entonces para algunos se planteaba la cuestión, pero ¿otra vez qué significa? ¿Que puedo comulgar 8 veces en el día si voy a 8 misas? Claro, uno dice, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Porque en la relación con la Eucaristía, lo más importante, yo se lo repito mucho a mi gente, la gente de mi parroquia, cuando llega el día del Corpus, el día de Jueves Santo, los días en los que el tema de la Eucaristía es más intenso, valga la expresión,
Yo les repito muchísimas veces, en la Eucaristía lo más importante no son las comuniones, sino la comunión. Y uno dice, ¿qué diferencia hay? Sí, lo más importante no es multiplicar las comuniones. He podido comulgar 7 veces, he podido comulgar 10, he comulgado... Hay gente, también sacerdotes, que llevan contabilidad de, bueno, pues hay sacerdotes que van apuntando y llevan cuenta, bueno, pues desde el día de mi ordenación he celebrado 8.327 misas. A mí nunca se me ha ocurrido hacerlo, pero hay quien lo hace. Pues puede haber gente que diga, bueno, pues yo llevo 13.527 comuniones en mi vida. Y yo digo, pues a mí es que me da igual si llevas 13.527 o 15.025, me da igual. Porque la gran cuestión es, esas 13.527 comuniones te han hecho crecer, aumentar la comunión con Él, con Dios y la comunión con los demás. Porque para eso participamos en la Eucaristía. No participamos en la Eucaristía para hacer méritos y que entonces allá arriba hablo de una manera coloquial para entendernos, allá arriba en nuestro contador personal vayan corriendo los números, ¿no? Como el contador de la luz, que corre demasiado deprisa, ¿verdad? Bueno, pues simplemente acumular números, no. Se trata de profundizar, acrecentar, cualificar, es decir, darle calidad a la comunión con Dios y con los demás. Ese es el objetivo de la Eucaristía. Y ese es el objetivo que tiene tanto la celebración de la Eucaristía y la comunión sacramental, como todas las expresiones que en torno a la Eucaristía podemos tener y cultivar. Entonces, hoy nos toca hablar de esas expresiones que no son propiamente la celebración de la Eucaristía, de la que en encuentros anteriores se ha hablado. Este es un tema que yo tengo muy trabajado porque, como él ha recordado, por carisma congregacional primero, pero también porque mi licenciatura en liturgia, la tesina, fue precisamente un trabajo sobre cómo, a partir del Concilio Vaticano II, en la Iglesia entendemos el culto a la Eucaristía fuera de la misa. La primera cuestión, una impresión que hubo cuando acabó el concilio, también porque hubo malentendidos y hubo curas que no se enteraron demasiado de la cuestión y hicieron cosas que no debían, etc. Hubo una impresión de que, después del concilio ya no se puede hacer adoración eucarística, ya no se puede orar ante la Eucaristía, porque el concilio ha dicho que lo importante es la celebración y que entonces lo demás no es verdad. El concilio efectivamente dijo que lo importante es la celebración, pero no dijo que no se pudiera hacer lo demás. Dijo que había que hacerlo entendiendo bien esas otras expresiones y entendiendo que esas expresiones están vinculadas esencialmente a la misma celebración de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque tienen el mismo objetivo, eso que he dicho antes, la comunión. No las comuniones sacramentales, que son importantes en la medida en que nos ayudan a vivir y a cultivar la comunión y a acrecentarla, sino para vivir esa comunión con Dios. El concilio dijo, lo importante es la celebración de la Eucaristía, que sepamos cuál es el núcleo, el centro de referencia, y luego sepamos ver todo lo demás precisamente en relación con ese centro. Es decir, lo más importante no es que, pongo otro ejemplo, lo más importante no es que tengamos muchos vestidos muy ricos y muy bonitos para la Virgen y la saquemos en procesión con vestidos muy ricos si luego nos olvidamos de quererla, de vivir nuestra relación con ella de una manera vital, ¿no?
Porque lo más importante no es que vistamos a la Virgen de colores y con mucha riqueza, sino que nuestro corazón y el suyo estén en conexión, estén en comunión, ¿no? Pues igual, para vivir la Eucaristía, celebrarla bien y luego ayudarnos con otras expresiones para ir profundizando lo que la Eucaristía significa. Después del concilio hubo algunos que decían que que ya no tenía sentido la adoración eucarística porque el concilio había dicho que eso no hacía falta. No es verdad. ¿Hasta qué punto eso no es verdad? Hasta el punto de que a lo largo de los años, ahora les voy a dar una hoja donde están los documentos, la Iglesia nos ha recordado en distintos momentos que una comprensión real, auténtica, correcta de la Eucaristía tiene que integrar todos los aspectos. No puede excluir ninguno. Tiene que integrarlos todos. Entonces, un texto importante, una cuestión importante como planteamiento general es: ¿para qué reserva la Iglesia la Eucaristía? Cuando hago esta pregunta, ¿me entienden lo que quiero decir? ¿Por qué conservamos después de la misa la Eucaristía en el tabernáculo, en el sagrario? ¿Para qué? ¿Quién se anima a responder? ¿Para qué? Para los enfermos que no pudieron venir. Para la comunión a los enfermos que no pueden participar en la Eucaristía. ¿Para? Para saber que está ahí. Y a veces no lo tienes en cuenta. Te pasas el tiempo en otra cosa y no visitar. Más, hay todavía más cosas que son importantes y que son las que ella dice que a veces ella se olvida de venir porque no está, de acordarse que está aquí. Nos pasa a todos, pero nos olvidamos también de algunos aspectos que son todavía más fundamentales. El ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa dice, vamos a ver dónde está el texto que quiero leer tal cual. Bueno, ahora no lo tengo aquí, es igual. Dice, fin primero de la reserva. Otra pregunta. ¿Cuál es el sacramento de los moribundos? Ojo, no he dicho el sacramento de los enfermos, he dicho el sacramento de los moribundos. La extrema unción no existe. No, la extrema unción no existe. Existe la unción de los enfermos. El concilio cambió el nombre. La confesión no es el sacramento de los moribundos. ¿Cuál es el sacramento de los moribundos? ¿El? Premio. Le tienes que regalar un bote de aceitunas. El viático. Que es algo que tenemos perfectamente olvidado. El ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa dice: fin primero de la reserva eucarística, de que conservemos la Eucaristía en el sagrario, es la comunión de los moribundos, la celebración del viático. Fines secundarios, es importante porque es documentos de la Iglesia, Fines secundarios, la comunión a los enfermos, la comunión fuera de la misa y el culto a la Eucaristía, la oración ante la Eucaristía fuera de la misa. Fin primero, viático, sacramento de los moribundos. Fines secundarios, la comunión fuera de la misa, los que no pueden participar en la Eucaristía, en la celebración de la misa, y la oración ante la Eucaristía. Ahora podemos repartir el esquema, porque si os doy el esquema antes ya sabéis las respuestas de las preguntas. Entonces hay que hacer las preguntas antes de repartir el esquema. Vamos a ver, cuando hablamos
de culto eucarístico fuera de la misa, ¿a qué nos referimos? El ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa dice: la celebración de la Eucaristía en el sacrificio de la misa es realmente el origen y el fin del culto que se le tributa fuera de la misa. Es decir, lo que el concilio había dicho diciendo que la Eucaristía es fuente y culmen y la celebración de la misa el centro del domingo, etc., lo repite aquí para que entendamos bien lo que significa el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Yo utilizo una expresión para decir esto, que es: cada vez que nosotros entramos en una iglesia, entramos en esta ermita y encontramos el sagrario y la lámpara encendida, deberíamos inmediatamente pensar: aquí una comunidad cristiana ha celebrado el misterio pascual, ha celebrado la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la presencia sacramental, la presencia eucarística, es el fruto de una celebración de la Eucaristía. No podríamos tener presencia sacramental si no celebrásemos la misa. O sea, los curas no podemos hacer magia y tener la Eucaristía sin celebrar la misa. El fruto de la celebración de la misa, una consecuencia de la celebración de la misa, es la presencia sacramental. Por eso es importante recordar eso. La celebración de la Eucaristía es realmente el origen y el fin del culto que se le tributa fuera de la misa. Es decir, cuando venimos a orar ante la presencia sacramental, sea ante el sagrario, sea cuando tenemos la exposición solemne con la custodia, tenemos que recordar que esa presencia sacramental es la consecuencia, el fruto de la celebración de la Eucaristía. Un segundo aspecto importante es el otro texto que tenemos ahí, del número 4 del ritual. Para ordenar y promover rectamente la piedad hacia el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, hay que considerar el misterio eucarístico en toda su amplitud, tanto en la celebración de la misa como en el culto de las sagradas especies, que se conservan después de la misa para prolongar la gracia del sacrificio. Es decir, nos dice la Iglesia, son dimensiones complementarias. No podemos separar celebración de la Eucaristía de oración ante la Eucaristía, de culto a la presencia del Señor fuera de la misa. ¿Por qué? Porque son realidades inseparables, porque es el mismo Señor, el que se hace presente y el que se queda. Por lo tanto, tenemos que entenderlo de una manera coherente. ¿Por qué es importante esa expresión en toda su amplitud? Porque nos previene de una tentación muy nuestra de quedarnos, pues cada uno, diríamos, con la parte que nos gusta. A todos nos gustaría poder tomar la Biblia, el Evangelio y algunas de las páginas, ¿verdad? Decir, buah, yo esta me la salto, porque no es precisamente la que más fácil me resulta. Entonces, bueno, pues nos quedamos con la de la mano los unos a otros, que queda muy bonito, suena muy bien, pero luego cuando nos dice Jesús que hay que cargar con la cruz, esa página la saltamos, la arrancamos porque no nos gusta. Pues para que no hagamos eso, la Iglesia nos dice, no, la Eucaristía en conjunto. Tenemos que integrar todos los aspectos. Hemos aludido ya a la crisis que hubo después del Concilio Vaticano II, porque algunos entendieron que, como lo importante era la celebración, no había que hacer la adoración eucarística, o no había que orar ante la Eucaristía, o no había que reservar la Eucaristía, porque ¿para qué? Lo importante era celebrar. No es verdad. Hay que reservar porque hay quien no puede participar en la celebración
y tiene que comulgar. Hay moribundos que tienen que recibir el viático y por lo tanto tenemos que reservar la Eucaristía. Y si tenemos al Señor presente en la Eucaristía, lo lógico es que nos relacionemos con Él y que por lo tanto vivamos esa dimensión del culto, que es la oración ante la Eucaristía en sus diversas formas y expresiones. La acción constante del magisterio. Ahí está toda la lista de los documentos en los que en diversos momentos, desde el año 65, todavía antes de que se clausurara el Concilio Vaticano II, la encíclica del Papa Pablo VI, Mysterium Fidei, que ¿qué hizo? Como ya empezaba a haber algunos que decían que la Eucaristía era la celebración y que luego no, el Papa Pablo VI dijo una cosa muy sencilla en esa carta encíclica. Dice, oye, que el concilio no diga cosas no significa que eso ya deje de ser válido. Significa que si ya está dicho, el concilio no lo repite. Y el Papa Pablo VI, San Pablo VI, ¿qué hace en esa encíclica? Recordar lo que la Iglesia había dicho a lo largo de los siglos referente a la Eucaristía. ¿Para qué? Para decirnos que sigue siendo válido, no os equivoquéis, que subrayemos como importante y central la celebración de la Eucaristía no significa que excluyamos otras expresiones. Luego eso se fue concretando en otros documentos en los que no voy a entrar ahora, simplemente aludir a esa instrucción del año 67, que es el gran documento de la Eucaristía, la instrucción Eucharisticum Mysterium. Fijaos, el mismo título ya es importante porque habla del misterio eucarístico. No habla de la misa, no habla de la presencia real, no habla de... No, dice el misterio eucarístico. ¿Por qué? Porque el misterio eucarístico es celebración, es oración, es testimonio, es compromiso, son distintas dimensiones. El ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa del año 73, donde toda esa doctrina contenida en esos dos documentos anteriores se convierte en propuestas celebrativas. La comunión fuera de la misa, el viático y luego las formas de culto a la Eucaristía, no directamente comunión sacramental, que es la adoración eucarística, los congresos eucarísticos, las procesiones eucarísticas. Formas diferentes de culto a la Eucaristía. Bien, la comunión fuera de la misa. Hay que tener una premisa importante. La más perfecta participación en la celebración eucarística es la comunión sacramental recibida dentro de la misa. El Concilio Vaticano II nos dice, antes, nosotros que hemos tenido durante 100 años, mi congregación sacramentina fue fundada en 1856, 100 años antes del concilio. Durante 100 años, la congregación se preocupó de mantener la adoración perpetua. Entonces, nuestras iglesias estaban abiertas, había siempre, en la medida que se podía, porque tenía que haber religiosos suficientes, la adoración perpetua, y entonces había una cuestión durante el día, cada cuarto de hora salía un sacerdote para dar la comunión a quien quisiera. Sistemáticamente, cada cuarto de hora. Salía y si había alguien que quería comulgar, le daba la comunión. E incluso si alguno venía entre medias, que un cuarto de hora no es mucho esperar, bueno, pues si alguno venía entre medias y tenía prisa, tocaba el timbre, el sacerdote salía y le daba la comunión. Sin misa y sin nada, la comunión. Eso fue una práctica que durante muchísimos años funcionó. El concilio dice no. El contexto propio para comulgar es la celebración de la Eucaristía. ¿Por qué? Lo han visto en las reuniones anteriores. La doble mesa. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y hay que participar en la celebración. Tenemos que olvidarnos ya de eso de Padre, si llego al credo, la misa me vale.
Eso tendríamos que olvidarnos de ello. Y si en el banquete de la boda llego solo la tarta, ¿me vale? Aquí nadie pregunta eso. Porque nos encargamos de estar a tiempo y ocupar el sitio en la mesa. No vaya a ser que nos lo quiten. Ocupar nuestra silla para poder comer. En la celebración de la Eucaristía, para poder comer, hay que participar en la celebración. Eso es lo que dice el concilio. La más perfecta participación es la comunión sacramental dentro de la misa. Y dice, hay que procurar que los fieles comulguen en la misma celebración eucarística. Por lo tanto, la comunión fuera de la misa, salvo enfermos impedidos, tiene que ser absolutamente excepcional. Ahora te viene alguien y te dice, padre, ¿me da la comunión? Ven a la misa después, participa en la Eucaristía. ¿No puedes venir? Bueno, pues haz comunión espiritual, pero en condiciones normales no podemos hacer de la comunión sacramental un autoservicio, cuando yo quiero y a la hora que quiera. No, participando en la Eucaristía. Luego, la comunión de los enfermos, lo ha recordado muy bien, porque efectivamente, porque consideramos importante la participación en la Eucaristía, a quienes no pueden asistir a la celebración, nos preocupamos de que puedan también participar en la Eucaristía recibiendo la comunión. Los enfermos. Por lo tanto, es una forma de, también para la comunidad eclesial, para la comunidad cristiana, de hacer ver a esos hermanos que no pueden, subrayo, no pueden participar en la Eucaristía porque no pueden ir a la celebración comunitaria, que les tenemos presentes y por tanto la comunidad se preocupa de que puedan recibir la Sagrada Comunión, la comunión a los enfermos. Es un servicio eclesial y es una expresión efectivamente de fraternidad. Es hacer ver al enfermo que no está olvidado, sino que la comunidad se preocupa de él y entonces le facilita, le posibilita la comunión sacramental. Para eso, pues estamos los sacerdotes o están los ministros extraordinarios de la comunión, laicos, laicas que adecuadamente formados, con la autorización del obispo, llevan la comunión a los enfermos para facilitar esa participación. El ritual de la Sagrada Comunión lo dice: conviene que quienes están impedidos de asistir a la celebración eucarística de la comunidad se alimenten asiduamente de la Eucaristía. Los pastores de almas cuiden de que los enfermos y ancianos tengan facilidades para recibir la Eucaristía frecuentemente e incluso, a ser posible, todos los días. Quienes están enfermos. ¿Por qué? Porque es el alimento también de la vida cristiana y por lo tanto para sostener en la debilidad y en la enfermedad la posibilidad de participar en la Eucaristía. Por lo tanto, una dimensión significativa. Y evidentemente eso por una parte expresa, como decía antes, la fraternidad, es un servicio que parte de la asamblea y de la celebración y que a ellas remite. Si hemos dicho antes que yo cuando entro aquí y veo el tabernáculo o encuentro la custodia con la Eucaristía encima del altar, tengo que pensar que ha habido una celebración de la Eucaristía, el enfermo que recibe la comunión llevada por un sacerdote o por un ministro extraordinario, también tiene esa misma referencia. Me hacen partícipe de la Eucaristía de la comunidad. Aunque yo físicamente no puedo estar, la comunidad se preocupa de mí. Y eso es un acto de fe de la misma comunidad que efectivamente creemos en la fuerza del alimento de la Eucaristía, y un acto de fe del enfermo
que quiere también recibir ese alimento. ¿Para qué? Para alimentar la comunión con Dios y con la comunidad, aunque no pueda participar físicamente, pero creyendo también en la fuerza que el alimento de Dios le va a dar en su enfermedad. Que no es magia, los sacramentos no son magia, son signos que Dios nos da para hacernos sentir que Él está cerca de nosotros. Y por lo tanto, también a través de la comunión sacramental tenemos esa misma experiencia. Expresamos nuestra fe en esa cercanía de Dios también en los momentos de debilidad. El viático, el sacramento de los moribundos. He hecho la pregunta y él ha respondido perfectamente. No responden en todos los sitios perfectamente, ¿eh? Esa misma pregunta en la clase de teología a veces no me la responden. Porque el viático está por ahí perdido en el limbo, nadie sabe, el viático, eso era de hace 100 años, ahora ya no. No, el sacramento de los moribundos es el viático. Claro, tiene un serio problema el viático, pastoralmente. Porque, ojo, ¿qué es el viático? El viático es la comunión del moribundo, pero del moribundo no engañado, sino del moribundo que sabe que se muere. Y entonces recibe la comunión en forma de viático. El moribundo que se está muriendo porque tiene, dicho coloquialmente, tiene un cáncer como un piano. Y le ha dicho ya, y les han dicho a la familia ya, el médico, que le quedan, vamos, en el mejor de los casos, 12 o 15 días, en el mejor de los casos. Pero que es posible que incluso antes se vaya. Bueno, pues puede comulgar todos los días, pero si él no sabe que está en esa situación, no recibirá el viático, recibirá la comunión. No es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Si recibimos lo mismo, ya, pero no lo recibimos igual. ¿Qué es lo específico del viático? Que el enfermo sabe, es consciente de que se está muriendo y quiere recibir la comunión como el alimento, valga la expresión, para el último viaje. Eso que a veces, esa expresión que utilizamos, ¿verdad? El alimento para el último viaje. ¿Por qué se llama viático? Porque es el alimento para el camino. Es el viático. ¿El viático qué era en su origen? El bocadillo cuando te ibas de viaje. Ese es el viático, el alimento para el camino. Hablando de la Eucaristía, el alimento para el camino es la Eucaristía. Y en ese caso, la Eucaristía comprendida con eso que tantas veces repetimos, es el pan de la vida. Con una V muy grande, mayúscula, el pan de la vida, y es la semilla de la vida eterna que Dios planta en nosotros y que nos da como garantía de esa vida después de la muerte. Ese es el sentido del viático. ¿Qué dice la Iglesia cuando hablamos del viático? En el ritual de la unción de los enfermos dice: a ser posible, el viático debe recibirse en la misa de modo que el enfermo pueda comulgar bajo las dos especies, ya que además la comunión en forma de viático ha de considerarse como signo peculiar de la participación en el misterio que se celebra en el sacrificio de la misa, o sea, la muerte del Señor y su tránsito al Padre. El viático. Actualmente celebrar el viático es absolutamente excepcional. Yo este año voy a hacer 36 años de cura. He celebrado el viático 3 veces. Me acuerdo bien de las 3 veces,
porque fueron muy significativas. Solo 3 veces en 36 años. Porque normalmente todavía seguimos con aquello de que se está muriendo, pero no se lo decimos. Porque si se lo decimos se muere del susto. Y además tampoco llamamos al cura, porque si viene el cura se muere del susto. Entonces, como no queremos culpar al cura de que se muera el enfermo, no le llamamos. Y entonces privamos de algo que es importante. Porque fijaos lo que dice la Iglesia: están obligados a recibir el viático todos los bautizados que pueden comulgar. Todos los fieles que se hallan en peligro de muerte, sea por la causa que fuere, están sometidos al precepto de la comunión. Es decir, tienen obligación de comulgar. Y por lo tanto todos los demás tenemos la obligación de posibilitar eso. Y cuando no lo hacemos, tendríamos que pensar que tendremos la responsabilidad de no haberlo hecho. Es importante tener eso presente. Puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucitado, la Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre. Por lo tanto, la importancia y la obligación de recibir el viático. ¿Para eso qué hace falta? Hace falta que nos preparemos. Suelo recordar a mis fieles de la parroquia que una responsabilidad que tenemos todos es la de prepararnos para la muerte y prepararnos para vivir nuestra propia muerte, es decir, para vivir conscientemente nuestro paso de esta vida a la vida de Dios. Y por lo tanto tenemos que ir cuidando también eso. ¿Para qué? Para que luego podamos vivir efectivamente de una manera consciente, expresando nuestra fe y nuestra esperanza, podamos vivir nuestra Pascua, porque creemos en la vida con mayúsculas, esperamos participar de ella y entonces nos preparamos. Y entonces la muerte no es algo que tenemos que ocultar, sino algo que tenemos que saber vivir. Y a eso nos puede ayudar también la comunión en forma de viático, es decir, alimentar la esperanza en la vida eterna. En la parte de atrás de la hoja tenemos algunos conceptos fundamentales a la hora de entender el culto a la Eucaristía fuera de la misa. Y entramos ahora en esas expresiones. Ya hemos dicho la importancia de la celebración, origen y fin del culto que se tributa a la Eucaristía fuera de la misa. Segundo, considerar el misterio eucarístico en toda su amplitud. La Eucaristía no es solo la misa, la Eucaristía no es solo la comunión, la Eucaristía no es solo la adoración eucarística, la Eucaristía no es solo la procesión del Corpus. La Eucaristía es también la procesión del Corpus, la Eucaristía es también la comunión sacramental, la Eucaristía es también la misa, la Eucaristía es también la adoración eucarística. Son todo expresiones, diríamos, caras de una misma realidad. Por lo tanto, tenemos que vivirlo equilibradamente. Los fieles, cuando veneran a Cristo presente en el sacramento, recuerden que esta presencia proviene del sacrificio y se ordena al mismo tiempo a la comunión sacramental y espiritual. Es decir, la comunión es participación en la celebración y alimenta la comunión sacramental y espiritual, es decir, acrecentar, profundizar, fortalecer la comunión con Dios y con los demás. Y como consecuencia de esa centralidad de la celebración, hay que procurar que en las exposiciones
el culto del Santísimo Sacramento manifieste también en los signos externos su relación con la misa. Entonces, por ejemplo, el ritual dice: es preferible que si vamos a tener la exposición del Santísimo se haga después de la celebración de la Eucaristía y se exponga en la custodia la Eucaristía que se ha consagrado en la misa, de manera que sea una prolongación, una continuación de la celebración de la Eucaristía. Dice, la exposición preferiblemente se haga sobre el altar. ¿Para qué? Para relacionar la celebración que se ha hecho en el altar de la Eucaristía con ese momento de oración ante la Eucaristía que tenemos como continuación de la celebración. Signos que nos recuerdan, que nos vinculan con la celebración. Antes del concilio, ¿dónde se exponía el Santísimo? Generalmente, allá arriba, en un trono de exposición que había encima del sagrario o más arriba. En los tronos de exposición. Y entonces, de alguna manera, se aislaba la presencia eucarística de aquello que había sido el lugar de la celebración. Y tenía otros signos. En la celebración de la misa encendían 2 velas y bastaba. Si luego se ponía la custodia, se encendían 60 velas. Y decía, pero no es el mismo Señor. ¿Qué sentido tiene que durante la misa, con 2 velas miserables allí, sea suficiente? Y luego, si le ponemos en la custodia, entonces tenemos que encender 40, 50 velas, todas las que haya, porque es la presencia real. Y en la misa no. Había una incongruencia. El concilio dice, no olviden que proviene de la celebración y por lo tanto los signos tienen que estar en proporción. Y dice, cuidado, que fuera de la celebración no se haga con más solemnidad que en la misma celebración. Es decir, que a nadie se le ocurra, si en la misa ha tenido 4 velas o 6 para la celebración de la Eucaristía, si luego pone la custodia en el altar, no se le ocurra añadir 15 velas más. ¿Por qué? No tiene razón de ser. La presencia del Señor es la misma, el Señor es el mismo y por lo tanto la solemnidad tiene que ser la misma. Bien, relación con la celebración. Un subrayado importante. La celebración, primer lugar de la adoración. Antes del concilio, uno podía tener la impresión de que la misa se decía, y no digo se celebraba, porque entonces el término utilizado era se decía, ¿para qué? Para consagrar una forma y tener la presencia sacramental para poderla poner en la custodia. Entonces, el cura celebraba solo la misa. La celebraba en latín y de espaldas, él solo, pero luego, ya cuando hacía la exposición, que viniese la gente, porque había que adorar al Señor. Y claro que había que adorar al Señor, pero también en la celebración. No se trata entonces de celebrar la Eucaristía para después poder adorar al Santísimo. Tenemos que celebrar la Eucaristía para alimentar la comunión, para profundizar la comunión y luego vivir la oración ante la Eucaristía, la adoración eucarística, con esas mismas intenciones, con esos mismos propósitos. Fomentar, acrecentar, fortalecer la comunión con Dios y con los demás. No se trata de vivir dimensiones aisladas, sino de dimensiones complementarias. Por lo tanto, importante, el Papa Benedicto XVI
En el último documento de la lista que tenéis ahí, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, recuerda algo que es importantísimo, que es fundamental. La mayor adoración es la misma celebración. No tenemos que esperar a terminar la misa para poder adorar al Santísimo. La misma celebración es adoración de la presencia del Señor, porque la mejor adoración es la acogida que le hacemos, abrir nuestra vida para dejarle entrar a través de su palabra, de los signos sacramentales. La mayor adoración es la misma celebración. Luego, la Iglesia, porque tiene la presencia sacramental en función de los moribundos y de quienes no pueden participar en la misa, porque tiene la presencia sacramental, dedica tiempo a reconocer esa presencia, a adorar, a dar gracias, a orar ante la presencia y vivir esa comunión íntima con el Señor. ¿Cómo tenemos que entender esa oración ante la Eucaristía? Sería ese punto que tenéis ahí. Relación entre celebración y oración ante la Eucaristía. Ese es el fruto de mi reflexión cuando hice la tesina. Esos tres términos. Para no aislar la presencia sacramental de la celebración de la Eucaristía, es decir, para no separar el sagrario del altar, son dos realidades estrechamente vinculadas. Tenemos que tener claras estas tres perspectivas. En primer lugar, la celebración de la Eucaristía, fuente del culto eucarístico. Como os decía antes, la presencia en el sagrario es posible porque una comunidad cristiana ha celebrado la Eucaristía. Y celebrando la Eucaristía, el Señor se ha hecho presente en las especies sacramentales, en el pan y en el vino, que han pasado a ser su cuerpo y su sangre por la oración de la Iglesia y la invocación del Espíritu Santo, y entonces, porque tenemos la presencia sacramental, tenemos al Señor cerca sacramentalmente, nos relacionamos con Él en la oración. La celebración de la Eucaristía, fuente del culto eucarístico, siempre el punto de referencia. La celebración del misterio pascual, el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. La comunión, fin del culto eucarístico. ¿Para qué? ¿Para qué se queda el Señor en la Eucaristía? Lo decimos con palabras nuestras, porque el hablar de que Dios se queda parece que Dios se queda, Cristo se queda en la Eucaristía para ser nuestro compañero de camino, para ser nuestro alimento. Por lo tanto, el objetivo, el fin, la finalidad de la Eucaristía es la comunión, cuya máxima expresión es la comunión sacramental. Por lo tanto, recibir la comunión sacramental. Pero tampoco eso es un fin en sí mismo, porque imaginemos, uno que entra aquí un día que estamos celebrando la Eucaristía y bueno, pues ve que la gente se pone en la fila, él no sabe ni qué está haciendo, se pone en la fila y bueno, recibe la comunión. Pero si no tiene fe, esa comunión sacramental no es nada. Es para él un trozo de pan que ha recibido. Como pan bastante pobre, porque el pan que utilizamos para la Eucaristía no quita el hambre, pero sin embargo, para quien lo recibe con fe, esa comunión sacramental es el medio para
eso que he dicho ya, repetido varias veces, acrecentar, fortalecer, profundizar la comunión con Dios y la comunión con los demás. El fin no es recibir sacramentalmente, materialmente la Eucaristía, sino que recibiendo sacramentalmente la Eucaristía, profundice la comunión con Dios y con los demás. La comunión es el fin del culto eucarístico y también es el fin de la oración ante la Eucaristía, porque en definitiva, cuando yo me pongo ante el sagrario o ante la custodia, por lo tanto, ante la presencia sacramental del Señor, lo que tengo que buscar es profundizar, fortalecer esa comunión con Él y con los demás. Y en última instancia, pensar en lo que será mi próxima comunión sacramental. No por la materialidad, sino por lo que eso significa, de acrecentar y profundizar en la comunión con Dios. La celebración fuente, la comunión fin, punto de llegada, objetivo. Pero no podemos pararnos ahí. El testimonio fruto del culto eucarístico. Es decir, igual que tiene que ser el fruto de la comunión sacramental. Si nosotros, nuestras comuniones sacramentales no van transformando nuestra vida, no van convirtiéndonos, no van haciéndonos cada vez más, un poco más como Dios quiere, nuestras comuniones sacramentales nos tienen que hacer pensar. Fijaos, ¿hasta qué punto? El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, cuando hace el primer relato, el relato más antiguo de la institución de la Eucaristía, es el que hace el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Yo os transmití lo que recibí del Señor, que en la noche en que iba a ser entregado, y hace el relato de la institución. Y luego el apóstol hace una advertencia que, si la pensamos bien, nos pensaríamos también mucho cuando tendríamos que comulgar. Porque dice el apóstol Pablo, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir, come y bebe su propia condenación. Y uno dice, a ver, ¿cómo puede ser la Eucaristía alimento de condenación? No, claro, la Eucaristía no es alimento de condenación. Soy yo el que, si no lo hago bien, si uso mal, valga el término, si uso mal ese medio que Dios me da para acrecentar la comunión con Él, lo utilizo superficialmente, lo hago de cualquier manera, lo hago mecánicamente, rutinariamente, en vez de estar alimentando la comunión con Dios y la salvación, lo que estoy alimentando es justamente lo contrario, porque estoy expresando una falta de fe, una falta de responsabilidad, una falta de compromiso, es decir, una incomprensión de lo que la Eucaristía significa. El testimonio fruto del culto eucarístico. A mí me gusta mucho una expresión que tienen los adoradores nocturnos, que tienen en su ideario, dicen, adoradores de noche, apóstoles de día. Es decir, no hace falta que lo hagamos de noche, podemos ser adoradores también de día. Es decir, testigos de la presencia del Señor, ante la presencia del Señor y en medio del mundo. Porque cuando yo vengo aquí y me pongo de rodillas ante el sagrario, estoy dando testimonio de fe. Porque quien entra y me ve ahí de rodillas,
o de pie o sentado, me da igual, ante el sagrario, están viendo que tengo fe en la presencia del Señor. Es un testimonio de fe. Pero luego también cuando me ve ahí fuera, comprando las lechugas en la tienda o trabajando en el lugar de trabajo, si me ve vivir de una determinada manera y dice, anda, mira, este es el que estaba allí rezando en la capilla y mira, ahora es coherente porque mira, en esta situación pues actúa de esta manera. O por el contrario dicen, sí, mira, estaba allí que se comía a los santos, pero ahora mírale cómo, qué mal reacciona o qué mal se comporta o qué. El testimonio es el fruto del culto eucarístico. Si el testimonio no es bueno, quiere decir que nuestra relación con la Eucaristía no es correcta, no es buena, ¿vale? Un último apunte. El lugar de la reserva, el sagrario. Una de las cosas que también el concilio dice y la reforma litúrgica es que el sagrario preferiblemente no esté, dice, por razón del signo, en la nave principal de la iglesia. Es decir, si voy a celebrar la Eucaristía y por lo tanto vamos a consagrar el pan y el vino, es un poco extraño que lo tengamos antes y que el sagrario esté ahí también. Por eso dice la reforma, por razón del signo, es decir, uno no va a comprar lechugas si tiene 3 lechugas en casa. Dice, voy a comprar lechugas porque se me han acabado. Entonces, dice, por razón del signo, y añade, el lugar del sagrario sea un lugar digno que facilite la oración de los fieles. Es decir, puedan hacer la adoración eucarística, puedan encontrarse con el Señor presente. Por lo tanto, no se trata, como dicen algunos, de que hemos relegado el sagrario a no sé dónde. No, los documentos de la Iglesia dicen que se le da un lugar especial que facilite la oración. Que eso no lo hayamos hecho bien siempre, pues el Papa Benedicto XVI, en Sacramentum Caritatis, ese último documento, recordó a la Iglesia que había que revisar cómo estaban colocados los sagrarios, para que pudiesen ser verdaderamente lugares donde los fieles se pudiesen encontrar con el Señor. Por lo tanto, siempre privilegiando esa posibilidad de encuentro con el Señor presente en la Eucaristía. Concluimos y podemos, si queréis, alguna cuestión o algún comentario. Es importante no parcelar nuestra comprensión de la Eucaristía. La Eucaristía, celebración, la misa, la Eucaristía, comunión sacramental, culmen de nuestra celebración de la Eucaristía, y la Eucaristía, oración, relación personal y comunitaria con el Señor presente, y la Eucaristía, testimonio. Y hablando del testimonio, ahora que estamos ya a las puertas de la gran celebración del Corpus, fijaos, una cuestión interesante. ¿Cuándo nace la celebración del Corpus? El Corpus tiene 900 años de historia. Empieza en 1246 en Bélgica. 20 años después se extiende la celebración a toda la Iglesia y desde entonces, 1264, toda la Iglesia celebra cada año la fiesta del Corpus, que nosotros, en muchos casos, durante mucho tiempo, lo hemos reducido a hacer una procesión solemne y festiva, que estaba bien, que está bien, porque es una expresión de la fe. Pero nos olvidamos de lo que era lo más importante, la institución de la fiesta del Corpus. En la bula, el documento del Papa que instituye la fiesta del Corpus, dice que lo más importante de ese día es que los fieles comulguen.
comulguen, no que hagan procesiones. Lo más importante es que comulguen con las debidas disposiciones y luego la procesión sea una expresión de la fe. A veces durante siglos parece que hemos reducido el corpus a hacer procesión. No, que lo más importante es que primero participes en la Eucaristía y luego manifiestes también con la procesión esa fe en la presencia sacramental del Señor. Pero son expresiones de la fe. Y entonces son tanto más expresiones cuanto más manifiesten la fe que tenemos. Por lo tanto, no se trata solo de sacar al Señor de paseo, valga la expresión coloquial, sino que sea una expresión de nuestra fe en la presencia sacramental, del agradecimiento porque el Señor se queda en medio de nosotros como alimento para nuestra vida cristiana. Y si es alimento para nuestra vida cristiana, lo más importante no es enseñarlo, sino comerlo, es decir, alimentarnos. ¿De acuerdo? Venga, comentarios, preguntas. Yo veis que me enrollo como las persianas, yo solo. Iba el sacerdote de Morao con el monaguillo, pero yo estoy recordando, mi padre no iba a misa, pero cuando pasaba el viático, Claro. Era un respeto, alguien se está muriendo, ¿quién es? Claro. Se iba a mirar. Yo no sé si antes era feo, pero como que había más recogimiento y más respeto. Sí, vivíamos en una cultura diferente, en un mundo distinto, que efectivamente tenía esas expresiones. Hoy a nadie se le ocurriría, yo voy a llevar la cruz a los enfermos y no voy con dos que me llevan velas y con la campanilla. Entonces, bueno, pues la gente no sabe que llevo la comunión. Pero evidentemente luego tenemos que cuidar eso, pues cuando en la casa del enfermo, que se haga dignamente, que tengan un pequeño altar preparado, etcétera, que exprese la fe. Sí, son los signos de la fe. Y cuando usted dice que se ponía a gusto de amar, ¿no? Porque Sí. Sí. Los militares tienen, Sí. y a mí vamos, que me da igual, porque el Señor también estaba allí. Claro. Y era cantidad de gente, todo un recogimiento, los míos, era niño ignorante, y un recogimiento, una confianza. Sí, la confianza que no tenían para comulgar. ¿Por qué? Porque entonces la comprensión de la comunión, fíjense que el Papa Francisco repite mucho, pero no es original cuando lo dice, porque ha habido otros que lo han dicho antes que él. Él dice, la Eucaristía no es un premio para perfectos, es el alimento para los débiles. Es decir, necesitamos la Eucaristía ¿para qué? Para responder mejor. Y como Dios sabía que usted y yo y ella y él por nuestras propias fuerzas no podemos, dijo, no os preocupéis, yo os voy a ayudar. Y entonces se queda en la Eucaristía para que le recibamos y se convierta dentro de nosotros en esa fuerza para responder. La comunión no es premio para perfectos. Esa expresión la tienen muchos, entre ellos, ahora que en la televisión pondría espacio publicitario, entre ellos mi padre fundador, San Pedro Julián Neymar, decía, si la comunión, él vivió en un tiempo, primera mitad del siglo XIX, donde la Eucaristía estaba absolutamente prohibida al pueblo. Comulgaban en Pascua y no todos. Y entonces él decía, y si la Eucaristía es un alimento extraordinario, ¿dónde está el pan de cada día, ese que decimos en el Padre Nuestro, que necesitamos para poder sobrevivir? Y tenía otra expresión muy parecida a la que tiene el Papa Francisco que decía, no vayas
a comulgar porque eres santo, sino porque quieres llegar a serlo. La participación en la Eucaristía es el medio que Dios nos da para que podamos llegar a la santidad. Luego nosotros tenemos que cuidar, claro, no hacerlo de cualquier manera y por lo tanto celebrar el sacramento de la reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vayas a comulgar porque ya eres santo, sino porque quieres llegar a serlo. Es el medio que Dios nos da. Sí. Aduciendo razones de ecumenismo, ¿Sí? en algunas diócesis de Alemania se está permitiendo en este momento la comunión a los hermanos evangélicos. Pregunto qué piensa de eso. Está mal. Punto. Está mal. Está mal. Ya está. Está mal porque eso no está permitido. Porque eso es entender mal lo que significa la Eucaristía. A veces valorar la Eucaristía significa también, valga la expresión, renunciar a ella. Porque efectivamente yo soy consciente de que no estoy en condiciones y porque valoro lo que la Eucaristía significa, digo, hoy no puedo comulgar. Porque estoy en situación, y entonces lo que estoy alimentando de esa manera es el hambre de la Eucaristía. Es decir, hoy no puedo porque no estoy en disposición, a ver cómo me pongo en disposición para mañana poder hacerlo. A la hora de hablar del ecumenismo, cómo creamos las condiciones para que podamos efectivamente participar todos en la misma mesa, pero no superficialmente. Porque si no lo que hacemos es devaluar lo que estamos haciendo, abaratar y por lo tanto minusvalorar en realidad lo que la Eucaristía significa. Por lo tanto, estamos... Sobre este punto del llamado camino secular alemán, este punto, yo al menos no tengo conocimiento que algún dicasterio de Santa Sede haya dicho algo. Sí han dicho. Y han dicho ya que está mal. Sí, por si no lo tienen claro, que está mal, punto. Lo que pasa es que luego también en estas cosas tenemos que ser precavidos. Es decir, una cosa es lo que los medios dicen, y otra cosa es lo que en realidad está pasando. Y entonces a veces los medios de información, bueno, pues dicen cosas y tal. Y el otro día sale un gran titular. No, la Santa Sede expulsa de la Iglesia a un sacerdote de una diócesis española porque había tenido cuestiones de abusos con adultos, etc. Bueno, mentira. La Santa Sede no le ha expulsado de la Iglesia. Sí, le ha dicho que la expulsa del ministerio. No puede ejercer el ministerio presbiteral. Pero no le ha expulsado de la Iglesia. Es mentira. Pero si uno va y lee, dice la Santa Sede ha expulsado de la Iglesia a un sacerdote. Mentira. Es decir, los medios a veces lo dicen de una manera superficial. Entonces, en todas estas cosas, también con el sínodo alemán, lo mismo a favor que en contra. Los que están a favor y creen que quieren, como digo yo, los que ya están en el Vaticano V, y entonces, todo tiene... Y los que, los que todo lo ven, en todos los lados está el demonio. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Hay que ser equilibrados en el juicio. Y pensar, a veces esto no es lo que el sínodo dice, sino lo que algunos dicen que el sínodo dice. Por lo tanto, hasta que no tengamos... Yo eso lo he comprobado a veces con intervenciones del Papa, que entonces no, porque el Papa ha dicho que... Vas, te buscas el texto en la página de la Santa Sede y dices, no, el Papa no ha dicho eso. Pero claro, en la cadena no sé qué, o en la onda no sé cuántos, o en Televisión Española, pues queda muy bien decir que no, es que el Papa
Yo a veces, a alguno que me dice esas cosas les digo, sí, vosotros lo que querríais es que en televisión un día dijeran, el Papa Francisco es moderno y es ateo. Pero es que el Papa nunca va a ser ateo, el Papa cree en Dios, y por lo tanto, pues no. O sea, no pretendáis que el Papa diga lo que no puede decir, porque evidentemente es el Papa. Entonces, quien dice eso, pongo ese ejemplo, pero se puede aplicar a muchas cosas. ¿Alguien más? Se ha hecho tarde, a lo mejor alguno ya tiene que... le están esperando en casa. Muchas gracias. Y con todos días de alteración, felicidades por tu cumpleaños. ¿A ti quién te lo ha dicho? El sábado me caen 61. O sea que ya la juventud